Mi esposo hacía la cena cuando llegó un mensaje de su secretaria. «Te extraño». Yo respondí por él. «Ven, mi esposa no está». Y cuando tocaron el timbre, mi esposo simplemente se congeló. Yo estaba a unos pasos detrás de él, viendo cómo la cuchara le temblaba en la mano. Su respiración se cortó, como si de pronto el aire se hubiera vuelto demasiado pesado. No dijo mi nombre, no pidió una explicación. Solo volteó hacia mí con unos ojos que nunca antes le había visto, miedo puro. El silencio era tan grueso que hasta el reloj de la pared sonaba como un martillo. Yo no lloré, no grité, no hice un escándalo. Solo observé. Y creo que eso lo destruyó más que cualquier palabra. Porque él sabía exactamente quién estaba detrás de esa puerta. Y también sabía que yo lo había descubierto todo. Mientras él seguía paralizado frente a la puerta, yo sentí que mi mente se iba hacia atrás, como si necesitara entender en qué momento dejé de ver lo que estaba frente a mí. Antes de esa noche, mi vida parecía normal. O al menos eso quería creer. Me despertaba temprano, hacía café, él salía a trabajar con un beso rápido en la frente, y yo me convencía de que la rutina era sinónimo de estabilidad. Pero ahora, con ese mensaje ardiendo en mi memoria, las cosas empezaban a acomodarse como piezas de un rompecabezas incómodo. Recordé cómo últimamente llegaba tarde, oliendo a perfume que no era mío, diciendo cosas vagas como tuvimos una junta larga. Yo le creía. O quizás solo quería creerle para no aceptar la posibilidad de algo peor. También pensé en cómo se había vuelto frío. Ya no me miraba como antes, ya no preguntaba cómo me sentía, ya no se acercaba cuando me veía cansada. Yo justificaba todo, estrés, trabajo, cansancio. Cualquier excusa era buena para no enfrentar el vacío que crecía entre nosotros. Y aún así, nunca imaginé que su secretaria tuviera un acceso tan directo a su vida y a su corazón. Todo me pareció de golpe tan obvio que me dolió la ingenuidad. Su tono cuando hablaba de ella, la forma en que volteaba el celular cuando yo pasaba, esos mensajes del trabajo que llegaban a las 11 de la noche. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que yo llevaba semanas sintiendo que algo no estaba bien. Y aún así me quedé callada, esperando que todo se arreglara solo. Y mientras él seguía ahí, frente a la puerta, congelado por la culpa que ya no podía esconder, yo entendí que esa noche no solo había descubierto una infidelidad. Había descubierto en qué momento dejé de importarme a mí misma. Y que ya no pensaba seguir viviendo así. Aquel instante frente a la puerta reveló más de lo que imaginé. No fue solo una escena incómoda, representó todo lo que había pasado por alto durante mucho tiempo. Antes de que la situación explotara, yo ya convivía con señales que ignoré por miedo a aceptar que algo no estaba bien en mi propia casa. Para entender cómo se formó ese vacío entre nosotros, necesito contar quién soy y quiénes rodeaban mi vida. Me llamo Lucía, una mujer que aprendió desde joven a resolver problemas sin causar molestias. Siempre traté de mantener la calma, evitar discusiones y darle prioridad a la estabilidad. Pensaba que apoyar y escuchar era suficiente para construir una relación sólida, pero con el tiempo entendí que esa actitud también me hizo perder fuerza. Acabé acostumbrándome a dejar mis necesidades para después, con tal de no generar tensión en casa. Mi esposo formaba parte de ese ambiente lleno de apariencias. Mostraba una imagen amable ante la gente, hablaba con seguridad y siempre tenía una explicación para cada duda que yo planteaba. No levantaba la voz ni actuaba de forma brusca, pero usaba un tono suave para hacerme sentir que mis inquietudes eran ideas exageradas. Poco a poco terminé dudando de mi criterio, como si mis emociones fueran un error del que debía disculparme. En medio de esa dinámica surgió Valeria, la secretaria. Durante meses se movió a su alrededor con demasiada confianza. Había algo en su forma de mirarlo, en cómo se acercaba a su espacio personal, que encendía señales en mí aunque yo misma las bajara. La primera vez que la conocí noté una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. La segunda vez, su mirada dejó claro que me analizaba. No hacía falta escucharla mucho para entender que se sentía cómoda ocupando un lugar que no le correspondía. La gente que nos rodeaba también alimentó esa burbuja. Compañeras del trabajo aseguraban que mi esposo era un hombre ejemplar. Personas de su familia repetían que los matrimonios pasaban por rachas complicadas y que no debía tomarme las cosas tan a pecho. Varias amigas me recomendaban no armar problemas para evitar que todo empeorara.
Cada comentario reforzaba la idea de que mis dudas no eran válidas y que mantenerme en silencio era la mejor opción. Esa mezcla de opiniones, presiones y apariencias creó un entorno donde mis emociones se apagaban. La rutina continuaba como si nada pasara, aunque yo ya sentía la distancia entre nosotros. El cambio en sus horarios, el celular boca abajo, el humor variable, los pretextos para llegar tarde, todo formaba una lista de señales que preferí ignorar. Tenía miedo de estar viendo algo que no quería confirmar. Con el tiempo comprendí que mi error no fue confiar. Fue dejar de escuchar lo que mi intuición llevaba meses gritando. Había intentado sostener un matrimonio que, en realidad, se sostenía solo por costumbre. Y, aunque muchas cosas me incomodaban, seguí callando porque creí que hacer preguntas rompía la calma, cuando en realidad esa calma ya no existía. La noche del mensaje solo confirmó lo inevitable. Ese te extraño. No fue una sorpresa dolorosa, sino el punto final de una historia que ya venía escribiéndose sin mí. Valeria era únicamente el reflejo de algo que estaba roto desde antes, mi capacidad de poner límites y defender mi lugar. Lo que más dolió no fue verlo congelado frente a la puerta. Lo verdaderamente duro fue reconocer cuánto tiempo pasé tratando de adaptarme a una versión de vida donde mis emociones no tenían espacio. Y a partir de ese momento supe que ya no podía seguir viviendo de esa forma. La primera grieta real en nuestra vida ocurrió semanas antes del mensaje, aunque en ese momento no lo entendí. Todo empezó una tarde en la que él llegó más tarde de lo normal. Había dicho que iba a pasar por unos documentos, pero regresó con la camisa arrugada, el cabello fuera de lugar y esa mezcla de perfume y nervios que no pude ignorar. Cuando le pregunté si todo estaba bien, respondió con una sonrisa forzada, como si no supiera qué expresión usar para convencerme. Intenté dejarlo pasar, pero algo dentro de mí se movió. No fue celos, fue intuición. Esa sensación tibia que empieza en el pecho y se instala en la boca del estómago, avisando que algo se está desmoronando aunque todavía nadie lo diga. Quise hablarlo con calma, pero cada vez que sacaba el tema, cambiaba la conversación o mencionaba estrés del trabajo para cerrar la puerta a cualquier duda. Un día, mientras preparaba la comida, su celular vibró en la mesa. No lo toqué, pero ese sonido me taladró el pensamiento durante horas. Ya no era solo inquietud, era la sospecha de que alguien más estaba ocupando un espacio emocional que antes me pertenecía. Cuando por fin lo confronté, me respondió con un tono tranquilo, casi ensayado, asegurando que estaba exagerando. Esa calma hiriente fue el primer golpe que realmente me dolió. La tensión empezó a colarse en la rutina. Conversaciones breves, silencios largos, excusas que llegaban sin que yo las pidiera. La distancia ya no era imaginaria, era un muro que se levantaba sin pausa entre nosotros. Cada intento de acercarme terminaba en una respuesta seca o en una mirada esquiva que me hacía sentir fuera de lugar en mi propio hogar. El punto exacto de ruptura ocurrió una noche en la que salimos a una cena con conocidos. Valeria estaba ahí. Yo no esperaba verla, y la forma en que se acercó a saludarlo dejó claro que compartían más momentos de los que yo sabía. La observé moverse a su alrededor con una naturalidad que no debería existir entre una secretaria y un hombre casado. Nadie más pareció notarlo, pero la escena se grabó en mi mente. En esa mesa sentí por primera vez una mezcla de vergüenza y claridad. No había ningún ataque directo, pero sus miradas cómplices fueron suficientes para entender que la historia ya estaba escrita, aunque yo aún no la quisiera leer. Traté de mantener la compostura, aunque mi respiración se agitaba cada vez que ellos dos intercambiaban comentarios privados que parecían chistes internos. Al volver a casa, guardé silencio. No porque no quisiera hablar, sino porque sabía que cualquier palabra sería usada para hacerme ver como la problemática. Ese silencio fue mi quiebre interno. Ya no podía negar lo evidente. Había alguien más ocupando mi lugar emocional, y él no hacía nada para detenerlo. Esa noche supe que, tarde o temprano, algo iba a explotar. Y aunque todavía no conocía la magnitud de la traición, la primera ruptura ya estaba hecha, dentro de mí. Lo que no imaginaba era que la prueba final estaba por llegar de la forma más cruel y directa posible. La noche de la primera ruptura dejó una sensación amarga que no pude sacudirme, pero la humillación que vino después terminó de abrirme los ojos. Ocurrió en una reunión que no quería atender, pero él insistió en que nos haría bien salir un poco. Acepté más por obligación que por ganas,
tratando de mantener la paz en un ambiente que ya se sentía frágil. El lugar estaba lleno de gente conocida, compañeros de trabajo, amistades que él apreciaba más de lo que admitía y algunas personas que solo estaban ahí por conveniencia. Desde que entramos, noté miradas curiosas, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Traté de no darle importancia, aunque el estómago se me cerraba poco a poco. Todo comenzó cuando Valeria apareció con una seguridad que no correspondía a su papel. Caminó directo hacia nuestra mesa, con una sonrisa demasiado amplia para una noche casual. Saludó a mi esposo primero, como si yo no estuviera presente, y luego me dio un abrazo superficial que me dejó fría. Fingí naturalidad, aunque por dentro algo se revolvía con fuerza. En medio de una conversación que apenas entendía, escuché mi nombre seguido de una risa incómoda. No fui la única que lo notó. Varias personas levantaron la mirada. Valeria acababa de hacer un comentario sobre mí, uno que sonó más a burla que a observación. Se refería al hecho de que yo no entendía mucho del trabajo de mi esposo, como si fuera un chiste inofensivo. La gente soltó carcajadas suaves, esas que duelen más que un grito porque vienen envueltas en falsa amabilidad. Sentí como mis mejillas ardían, no de vergüenza sino de indignación. La pregunta real era por qué nadie decía nada, por qué él no ponía un límite, por qué permitía que otra persona me ridiculizara frente a los demás. Mi mirada buscó alguna señal de apoyo, pero solo encontré su silencio. Un silencio tan cómodo para él como humillante para mí. La situación empeoró cuando alguien preguntó si era cierto que Valeria y él pasaban demasiado tiempo juntos. La pregunta se lanzó entre risas, como si fuera un juego. La sala quedó en suspenso por un segundo eterno. Él respondió con una frase ligera, asegurando que era normal trabajar hasta tarde con quien sí entiende las responsabilidades. Su tono sonó neutro para la gente, pero para mí fue un golpe directo. La humillación ya no era sutil. Se había convertido en espectáculo. Algunas personas intercambiaron miradas rápidas, otras evitaron verme a los ojos. Yo estaba sentada, intentando mantener la calma mientras la realidad se abría paso sin piedad. Ese momento partió algo dentro de mí de forma definitiva. No hice ninguna escena. No levanté la voz. Solo guardé la compostura mientras mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salir huyendo antes que yo. Lo más doloroso no fue el comentario, ni la burla disfrazada, ni la falta de respeto. Lo peor fue la indiferencia de mi esposo, su comodidad ante una situación que me dejaba expuesta frente a todos. Salimos del lugar sin hablar. Él actuó como si nada hubiera pasado, como si yo debiera agradecer su normalidad. Pero dentro de mí ya no había espacio para dudas. La humillación pública me mostró de forma clara que yo estaba sola en un escenario donde todos sabían más de mi vida que yo misma. Esa noche supe que no había vuelta atrás. Y lo que venía después sería el inicio de mi verdadero despertar. El verdadero quiebre no llegó en la reunión, sino después, cuando la casa quedó en silencio y la realidad empezó a acomodarse dentro de mí. Entré a mi habitación sin prender la luz. Necesitaba oscuridad para entender lo que mi corazón ya sabía desde hacía tiempo. No fue un colapso repentino, fue una comprensión lenta, profunda y dolorosa. Me senté en la orilla de la cama y respiré despacio, como si el aire me costara. No estaba enojada, estaba vacía. Una sensación rara, como si hubiera cargado un peso enorme durante años sin darme cuenta. Esa noche descubrí que no me dolía la traición. Me dolía la cantidad de veces que me traicioné a mí misma para no ver lo evidente. En ese silencio aparecieron recuerdos que siempre había pasado por alto. Promesas rotas disfrazadas de cansancio, disculpas que nunca venían acompañadas de cambios, momentos en los que acepté menos de lo que merecía solo para no ver la verdad. Cada escena desfiló frente a mí como una película amarga, pero necesaria. La Lucía de antes habría buscado una explicación, habría tratado de entender su lado, habría buscado motivos para justificar sus faltas. Pero la mujer que estaba sentada en la oscuridad esa noche ya no quería justificar nada. Necesitaba recuperar el respeto que había perdido poquito a poco sin darme cuenta. Mientras acomodaba mis pensamientos, surgió una claridad que jamás había sentido. No venía de la rabia ni del orgullo, venía de una necesidad profunda de volver a verme. Entendí que callar, aguantar y fingir calma no me había protegido de nada. Al contrario,
Me había dejado vulnerable en un lugar donde yo debería sentirme segura. Por primera vez en mucho tiempo me permití sentir sin culpa. Sentí tristeza, sí, pero también un tipo extraño de alivio. Alivio por no tener que seguir sosteniendo una historia que no me pertenecía. Alivio por reconocer que no era yo quien fallaba, que no era mi amor lo que estaba en duda, sino el compromiso de la persona que había elegido compartir la vida conmigo. No derramé una lágrima. No porque fuera fuerte, sino porque ya no quedaba nada que llorar. A veces el dolor se hace tan profundo que deja de presionar y simplemente se queda quieto, convirtiéndose en una decisión. Esa noche decidí algo sin decirlo en voz alta. Ya no iba a seguir viviendo en segundo plano. No sabía cómo ni cuándo iba a actuar, pero tenía claro que ese despertar era el principio de algo distinto. No era venganza, no era orgullo, era dignidad. Un músculo que llevaba años dormido y que finalmente recuperaba fuerza. Lo que vendría después no iba a ser fácil. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Tenía claridad. Después de aquella noche de claridad, algo dentro de mí cambió. No lo dije en voz alta, no hice ningún movimiento brusco, pero mi percepción se volvió más fina. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Cada gesto, cada pausa, cada mensaje que llegaba a deshoras. No buscaba pruebas. Ellas empezaron a llegar solas, una tras otra, como si la vida quisiera mostrarme lo que yo ya sabía. Todo comenzó un sábado por la mañana. Yo estaba acomodando ropa cuando escuché su celular vibrar sobre la mesa. No tenía intención de revisarlo, pero la pantalla se encendió y vi un nombre que me hizo detener el aliento. Valeria. El mensaje decía algo que no debería leerse entre una secretaria y un hombre casado. ¿Vas a venir hoy? Te extraño desde ayer. El impacto no fue sorpresa, fue confirmación. Aún así, decidí no decir nada. No quería una confrontación impulsiva. Necesitaba claridad, no gritos ni excusas ensayadas. Pasaron los días y las señales se acumularon. Conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación, cambios repentinos de humor, llamadas que justificaba con trabajo urgente, salidas rápidas sin explicación. Yo ya no veía estos momentos como dudas. Eran piezas de un rompecabezas que él mismo estaba armando frente a mis ojos. La verdadera prueba llegó una tarde en la que regresó diciendo que tenía una junta importante. Algo en su tono no coincidía. Sus palabras sonaban planas, como si estuviera repitiendo una frase que había usado demasiadas veces. Esperé a que saliera y luego me quedé sentada en la sala, sintiendo ese presentimiento que ya conocía bien. Después de unos minutos, vi que había olvidado un folder sobre el sillón. No suelo revisar nada que no sea mío, pero esa vez lo tomé sin pensarlo. Adentro encontré documentos del trabajo, papeles sin relevancia, y una pequeña tarjeta que no debería haber estado ahí. Era un recibo de un restaurante al que nunca habíamos ido juntos. La fecha coincidía con la noche que había dicho estar en una reunión. Lo que me llamó la atención no fue el lugar, sino la firma al final del ticket, la letra de Valeria. Era tan obvio que mi cuerpo se quedó frío por unos segundos. Sabía que era un mensaje que no estaba dirigido a mí, pero que el destino había dejado en mis manos. Aún así, no dije nada. No porque dudara, guardé silencio porque quería observar sin anunciar mi despertar. Me di cuenta de que la mejor manera de llegar al final de esa historia era dejando que ellos mismos revelaran lo que intentaban esconder. La escena final llegó días después, de una forma tan directa que no tuve que buscar nada. Estaba en la sala cuando su celular volvió a sonar. Esta vez no fui yo quien lo vio. Él estaba justo enfrente cuando apareció la notificación. Intentó bloquear la pantalla, pero ya era tarde. La imagen quedó fija unos segundos. Una foto de Valeria, tomada en un espejo, con un mensaje claro y descarado. «Vienes. Te extraño». No sabía si reír o llorar. Ya no quedaba espacio para el dolor. Solo había una certeza absoluta. Mi silencio había terminado su juego. Mi despertar había cambiado todo. Y esa foto, esa última prueba, fue la llave final que abrió la puerta a lo que vendría después. Me levanté de la sala con la tranquilidad de quien conoce la verdad completa. No necesitaba una explicación, ni una pelea, ni una disculpa. Lo único que necesitaba era actuar con la dignidad que había recuperado. Él no lo sabía, pero en ese momento la historia cambió de manos.
Ya no era él quien tenía el control. Era yo. El día que todo colapsó empezó con un silencio extraño en la casa. Ni siquiera hubo una discusión previa. Simplemente desperté con la certeza de que era el momento de dejar de callar. No tenía un plan detallado, pero la fuerza interior que había recuperado me dio la calma necesaria para enfrentar lo que venía. Por la tarde, él llegó con un humor sospechosamente amable, como si quisiera suavizar algo que yo aún no había dicho. Ese tono me confirmó que estaba nervioso. Tal vez intuía que su doble vida ya no podía sostenerse más. Me pidió que habláramos, pero su mirada evitaba la mía. No respondí nada. Lo dejé seguir hablando solo, inventando explicaciones sobre estrés, cansancio y demasiado trabajo. Todo sonaba hueco. La verdadera explosión comenzó cuando su familia decidió visitarnos sin avisar. Su madre, su hermana y un par de parientes entraron con esa energía de aquí todo está bajo control, aunque ninguno conocía la situación real. Yo estaba tranquila, pero algo en mi silencio los incomodó. Empezaron a hacer preguntas suaves, tratando de entender la tensión en el ambiente. El caos se desató cuando, en medio de esa conversación incómoda, llegó un mensaje a su celular. El sonido resonó en toda la sala, como si el destino lo hubiera puesto en altavoz. Él intentó esconder la pantalla, pero esta vez yo no aparté la mirada. Todos vieron su reacción. Todos vieron su nerviosismo. Todos vieron cómo se puso de pie de golpe, como si quisiera huir de la escena. Su hermana fue la primera en dudar. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirándolo directo. Él tartamudeó algo que no tenía sentido. Su madre lo defendió al instante, asegurando que seguro era del trabajo, pero la tensión ya había explotado. No hizo falta que dijera nada, su cuerpo lo delataba. Yo permanecí sentada, observando cómo cada mentira se derrumbaba sin que yo moviera un dedo. El momento decisivo llegó cuando una llamada entró. La pantalla mostraba el nombre que todos habían visto en alguna ocasión, el nombre que ya no podía ocultarse, Valeria. El silencio fue brutal. Nadie respiró. Él intentó poner el celular en silencio, pero ya era demasiado tarde. La llamada se repitió una y otra vez, insistente, como si la otra persona estuviera desesperada. La madre de él se llevó la mano al pecho, la hermana abrió los ojos como si no pudiera creerlo, y yo simplemente sentí una calma profunda. No porque fuera agradable verlo caer, sino porque por fin se estaba revelando la verdad frente a aquellos que siempre lo defendieron sin cuestionar nada. La escena estalló. Su madre comenzó a gritar, exigiendo explicaciones. La hermana lo acusó de haberme hecho sentir menos durante años. Un tío intervino para pedir calma, pero terminó peor porque la discusión se volvió más fuerte. Las voces subieron de tono hasta que parecían rebotar en las paredes. Él, desesperado, intentó decir que era una confusión, luego que Valeria era solo una compañera, después que yo estaba exagerando. Cada frase lo hundía más. Las contradicciones eran tan evidentes que ya nadie le creía. Había perdido el control por completo, y lo sabía. La tensión creció tanto que su madre comenzó a llorar. Nunca había visto a esa mujer quebrarse así. Gritaba que no podía creer que su hijo fuera capaz de algo así. La hermana, furiosa, le reprochó por todas las veces que me había hecho sentir culpable cuando en realidad él era quien ocultaba cosas. Un primo incluso se acercó a él con tono amenazante, como si estuviera a un paso de golpearlo. Lo más impactante fue que, en medio del caos, él buscó mi mirada. Tal vez esperaba que yo interviniera, que hiciera lo que siempre hacía, suavizar la situación, calmar a la gente, minimizar sus errores. Pero esta vez no moví ni un dedo. Sabía que no era mi responsabilidad protegerlo de las consecuencias de sus actos. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. En un intento desesperado por aclarar todo, tomó el celular y lo arrojó contra el piso. El golpe resonó por toda la sala. La pantalla se encendió una última vez antes de apagarse, mostrando una notificación clara. ¿Por qué no contestas? Estoy afuera. La puerta sonó segundos después. 3 golpes secos. Cada persona en la sala quedó paralizada. La hermana me miró con una mezcla de furia y compasión. La madre sollozaba sin control. Y él no pudo ocultar el pánico en sus ojos. Todo se derrumbó, su máscara, sus excusas, su control.
El caos llegó a su punto máximo cuando una voz desde afuera llamó su nombre. Todos la reconocieron. Nadie habló. Esa fue la noche en que su mundo colapsó. La noche en que dejó de fingir. La noche en que yo dejé de proteger a quien nunca me protegió a mí. Cuando todos salieron de la casa, quedó un silencio tan denso que parecía llenar cada rincón. La puerta se cerró detrás de su familia, pero el eco del caos seguía vibrando en las paredes. Yo permanecí de pie en la sala, sin moverme, mientras él se quedó junto a la puerta como si no supiera hacia dónde caminar. Por primera vez lo vi sin defensas, sin máscaras, sin nadie que lo respaldara. Era solo un hombre enfrentando la verdad que siempre evitó mirar. La tensión entre nosotros no necesitaba palabras. Yo no tenía nada que preguntar. Él lo había dicho todo con sus mentiras, con sus silencios y con cada decisión que tomó a mis espaldas. Lo observé mientras trataba de recomponerse, respiraba rápido, buscaba excusas en su cabeza, pero ninguna funcionaba. Su mundo se había derrumbado frente a la gente que más lo admiraba y ahora quedaba lo más difícil, enfrentarse a mí. Se acercó intentando que su tono sonara tranquilo, como si pudiera arreglar algo con un simple gesto. Esa imagen decía más que cualquier frase vacía. Me hablaba desde un lugar al que yo ya no pertenecía. Parecía buscar la Lucía que siempre cedía, la que calmaba tormentas, la que cargaba culpas que no le correspondían. Pero esa versión de mí ya no estaba ahí. La distancia entre nosotros se volvió un espejo incómodo. Cada paso que él daba hacia mí dejaba en evidencia lo lejos que estábamos emocionalmente desde hace mucho tiempo. Mientras hablaba, evitaba mirarme de frente, como si mi mirada pudiera quemar las excusas que intentaba construir. Yo permanecí en silencio porque sabía que mi voz ya no tenía que defenderse de nada. Mi silencio pesaba más que cualquier reclamo. En ese instante entendí algo que había tardado demasiado en aceptar. No necesitaba su explicación porque ya no me importaba comprenderlo. Había pasado años tratando de descifrar cambios de humor, silencios, ausencias y contradicciones. Esa carga ya no era mía. El problema siempre había estado dentro de él, no dentro de mí. Mientras intentaba justificarse, pude ver su desesperación. Sus manos temblaban, su respiración era irregular, su seguridad habitual se había desvanecido. Era como si por primera vez sintiera el peso real de perder algo que daba por seguro. Y aún así, no había arrepentimiento auténtico en su rostro. Solo miedo. Miedo a las consecuencias. Miedo a enfrentar el vacío que quedaría cuando yo dejara de sostener su vida. Esa claridad me fortaleció. No necesitaba un grito para hacerlo entender. Tampoco quería un perdón que no cambiaría nada. Lo miré con calma, una calma que lo desconcertó más que cualquier confrontación. Entendió que la situación ya no giraba alrededor de él, que mis decisiones ya no iban a basarse en sus emociones. Lo observé luchar contra su propio derrumbe, intentando aferrarse a algo que ya no existía. Y mientras él buscaba una salida, yo encontré la mía. El dolor que llevaba acumulando por años se transformó en una certeza firme. No merecía una vida hecha de excusas ni de migajas. No estaba obligada a cargar con su falta de compromiso ni con las consecuencias de sus actos. Esa noche no hubo gritos, no hubo golpes en la mesa, no hubo discusiones sin fin. Hubo algo mucho más fuerte, el fin de una historia que solo yo había tratado de salvar. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin culpa. Ese fue el momento exacto en el que dejé de ser la versión rota de mí misma. Y me convertí en alguien que ya no tenía miedo de perder a quien nunca estuvo dispuesto a quedarse. Después de ese enfrentamiento silencioso, algo definitivo se movió dentro de mí. No fue un impulso, ni un arrebato de enojo, fue una certeza construida con cada humillación, cada mentira y cada ausencia disfrazada de cansancio. Esa noche, mientras él seguía intentando acomodar palabras que ya no tenían ningún valor, comprendí que mi decisión no nacía del dolor, sino del respeto propio que finalmente había recuperado. Me levanté del sillón con una calma que jamás había sentido. El aire a mi alrededor se volvió más ligero, como si el peso que cargaba desde hacía años hubiera decidido soltarme de golpe. Caminé por la sala sin prisa, tocando los objetos que había elegido con tanto cariño para ese hogar que, en realidad, nunca fue un lugar seguro. Cada detalle tenía un significado, pero ninguno valía más que mi paz mental. Él me siguió con la mirada, confundido, temeroso de lo que vendría.
No tenía control sobre la situación y eso lo desesperaba. Su respiración era inestable. Su cuerpo reflejaba una angustia que antes yo habría tratado de aliviar. Sin embargo, ya no estaba dispuesta a cargar con culpas ajenas ni a remendar lo que él había roto. Mi silencio lo desarmaba más que cualquier reclamo. Entré a la habitación y abrí el closet. No fue una huida, fue una elección consciente. Tomé una maleta que tenía guardada desde hacía tiempo, casi olvidada, y empecé a guardar lo esencial. No necesitaba llevarme todo, solo lo suficiente para empezar lejos de ese desgaste emocional que me había consumido tanto. Cada prenda que doblaba era un recordatorio de que yo también tenía una vida que podía recuperar. Mientras guardaba mis cosas, escuché sus pasos detrás de mí. Quería acercarse, decir algo que frenara mi decisión, pero no había nada que pudiera decir. Él conocía la verdad tanto como yo. Sabía que la traición no había comenzado con un mensaje. Había comenzado el día que dejó de verme, el día que decidió que mis sentimientos eran opcionales. Terminé de cerrar la maleta y sentí una claridad inmediata. Esa simple acción representaba un final que yo había postergado demasiado tiempo. No había vuelta atrás. No porque no pudiera perdonar, sino porque perdonarlo significaría volver a perderme a mí misma. Salí de la habitación sin mirar atrás. El pasillo, que tantas veces recorrí con dudas, se sentía distinto ahora. Cada paso tenía un peso firme, seguro, inevitable. En la sala, él seguía de pie, con el rostro descompuesto. La ansiedad lo había dejado sin argumentos, sin ese tono de seguridad que usaba para manipular mis emociones. Estaba frente a mí como realmente era, un hombre que se había aprovechado de mi silencio hasta que dejé de ser la mujer que siempre lo salvaba. No dije adiós. No di explicaciones. No necesitaba justificar mi decisión. El amor propio no se explica, se ejerce. Caminé hacia la puerta y respiré hondo antes de tocar la manija. Esa inhalación fue la primera bocanada de libertad que sentía en años. Cuando abrí la puerta, una corriente de aire frío entró a la casa. Ese viento trajo consigo algo que había olvidado, la sensación de posibilidad. Por un instante breve, sentí tristeza por la vida que soñé y que nunca existió, pero esa tristeza no me detuvo. La dejé pasar y seguí adelante. Crucé la puerta sin mirar atrás. Dejé atrás el eco de sus mentiras, la sombra de mis dudas y la versión de mí que aceptó demasiado. Cada paso fuera de esa casa fue un recordatorio de que seguía viva, aunque él hubiera intentado apagarme con su indiferencia. La ruptura no fue un acto impulsivo, fue el acto de dignidad más grande que he hecho. Y mientras la noche me envolvía, entendí que a veces la paz llega cuando finalmente decides caminar lejos de lo que te rompe. Ese fue el momento exacto en que recuperé mi vida. Sin gritos, sin explicaciones, sin dramatismo. Solo claridad y libertad. Caminar lejos de esa casa marcó el inicio de una etapa donde las consecuencias empezaron a caer por su propio peso. No tuve que señalar a nadie ni contar mi versión. La verdad que él había ocultado tanto tiempo comenzó a revelarse sola. La ausencia de mis silencios protectores permitió que cada persona cercana viera lo que realmente ocurría detrás de la fachada perfecta que siempre presumió. La dinámica con su familia cambió de inmediato. Aquella seguridad con la que defendían cada una de sus decisiones se volvió duda, incomodidad y vergüenza. Su madre, quien por años justificó cualquier actitud, tardó muy poco en darse cuenta de que ya no podía sostener una imagen que nunca fue real. La escena de aquella noche quedó grabada en su memoria como una prueba que no admitía excusas. El dolor que le provocó descubrir la verdad hizo que pusiera distancia para no convertirse, una vez más, en defensora de algo que la avergonzaba. La hermana vivió un proceso distinto. Durante mucho tiempo se dejó llevar por un cariño que la hacía ver solo un lado de la historia, pero presenciar el colapso desde adentro la obligó a enfrentar la realidad sin filtros. No hubo reproches fuertes ni discusiones dramáticas, simplemente dejó de buscarlo, dejó de justificarlo y dejó de sostener vínculos que la hacían sentir parte de una mentira. Ese alejamiento lo afectó más de lo que mostró, porque estaba acostumbrado a tenerla siempre de su lado. Mientras tanto, su entorno laboral también comenzó a desmoronarse. La relación inapropiada con Valeria dejó de ser un rumor. Las actitudes que antes pasaban desapercibidas empezaron a llamar la atención de compañeros que no querían verse involucrados en problemas ajenos.
La confianza que la empresa tenía en su desempeño empezó a diluirse, no por falta de capacidad, sino por la pérdida de credibilidad. Detalles que antes se ignoraban se convirtieron en señales que afectaban su reputación. Valeria tampoco escapó a las consecuencias. La exposición de todo lo que intentaron ocultar generó un ambiente pesado a su alrededor. Personas que antes la trataban con simpatía empezaron a observarla con desconfianza, no como un ataque, sino como una reacción natural ante una conducta que había cruzado límites. Las tensiones crecieron hasta que presentarse a trabajar dejó de ser cómodo. Cada vez que entraba a una junta, cargaba con miradas que pesaban más que cualquier comentario. A pesar de su esfuerzo por mantenerse firme, la presión fue en aumento. La idea de que aquella cercanía profesional había afectado el ambiente interno se volvió evidente, y comentarios sobre su falta de discreción empezaron a llegar hasta los supervisores. La estabilidad que creía tener se volvió frágil. Lo que comenzó como un juego secreto terminó colocándola en una posición incómoda, sin aliados y sin la fuerza que creía tener mientras yo seguía en esa casa. En cuanto a él, la caída fue la más dolorosa. Pasó de sentirse intocable a enfrentarse a una realidad donde nadie cubría sus fallas. Sin mi presencia para corregir los efectos de sus decisiones, tuvo que enfrentar cada consecuencia: el juicio silencioso del trabajo, el distanciamiento familiar, la pérdida de respeto en su círculo social y la falta de control sobre su propia historia. La vida le mostró, de forma clara, que las acciones siempre regresan, incluso cuando se intenta ocultarlas bajo sonrisas y palabras medidas. Las personas que lo rodeaban comenzaron a tratarlo con una mezcla de incomodidad y distancia. No hubo rechazo directo, pero sí un cambio evidente. Evitaban confiarle responsabilidades importantes, dejaban fuera comentarios que antes compartían y reducían la cercanía que mantenían por costumbre. El prestigio que disfrutaba se desvaneció poco a poco, no como castigo, sino como consecuencia natural. Cada una de esas situaciones se acomodó sin que yo hiciera nada. No necesité levantar la voz ni buscar venganza. La vida simplemente puso a cada quien en el lugar que le correspondía. La verdad que ellos ignoraron durante tanto tiempo terminó mostrándose de una manera que ninguno pudo evitar. No hubo escándalos ni desplomes dramáticos. Solo una serie de resultados inevitables que nacieron de las propias decisiones que tomaron. Y entender eso me dio una paz que nunca había sentido. No porque sufrieran, sino porque finalmente veía que el tiempo pone orden incluso cuando una ya no está ahí para verlo. Salir de aquella historia marcó el inicio de una etapa que no llegó envuelta en euforia, sino en una calma profunda que me permitió reconstruirme poco a poco. Al principio despertaba con una sensación extraña, como si mis pensamientos necesitaran tiempo para entender que ya no vivía en un ambiente lleno de tensión. Fue un proceso lento, pero cada día trajo una claridad que jamás había sentido mientras intentaba sostener un matrimonio que no me valoraba. Los primeros amaneceres sin esa presencia a mi lado se sintieron raros, aunque también liberadores. Preparar café sin escuchar reproches silenciosos o comentarios disfrazados de bromas me devolvió un tipo de tranquilidad que había olvidado. Comencé a notar que respiraba diferente. Mis hombros ya no cargaban ese peso acumulado y mis pasos se volvieron más firmes. No necesitaba demostrar nada ni justificar mis emociones. Ese simple hecho marcó el inicio de mi nueva vida. Una red de amistades que siempre estuvo cerca, aunque yo no la aprovechara, se convirtió en un pilar fundamental. Pasé años aislándome por vergüenza o por miedo a ser juzgada, pero en cuanto abrí espacio para escuchar y ser escuchada, descubrí personas que realmente deseaban verme bien. Conversar sin presión, reír sin culpa y compartir momentos sin tensión me ayudó a recuperar la conexión humana que había perdido dentro de una relación que consumía toda mi energía. Encontrar un lugar propio fue otro paso clave. No elegí un sitio grande ni lujoso, elegí un espacio donde pudiera respirar sin miedo. Pinté paredes con colores que me tranquilizaban, acomodé muebles según mis gustos y llené rincones con detalles que reflejaban mi esencia. Cada ajuste dentro de ese nuevo hogar simbolizó una parte de mí que estaba renaciendo, una parte que por muchos años permaneció oculta detrás de responsabilidades y silencios. La vida laboral también tomó otro rumbo. Empecé a trabajar en un entorno donde la comunicación era directa y el respeto se notaba desde el primer día. Redescubrí habilidades que había dejado de usar por falta de confianza y, conforme ganaba seguridad, comprendí que mi valor nunca dependió del reconocimiento ajeno. Cada logro,
por pequeño que fuera, alimentaba mi autoestima de una manera honesta y necesaria. Mi relación con la familia cambió de forma natural. Antes escondía mis emociones para evitar opiniones dolorosas, pero con el tiempo se volvió más fácil hablar desde un lugar sincero. Esa apertura fortaleció los lazos que aún valían la pena, y las personas que me querían de verdad comenzaron a verme con un cariño que no buscaba justificar mis decisiones, sino acompañarlas. La transformación también se reflejó en mi cuerpo. Dormir sin sobresaltos, comer sin ansiedad y moverme con más libertad hicieron que la presión interna desapareciera poco a poco. Volví a mirarme al espejo sin sentir culpa o inseguridad. Cada día reconocía en mis ojos una fuerza que no sabía que estaba ahí. No necesitaba aparentar ni encajar, solo necesitaba ser fiel a mí misma. Ciertos hábitos olvidados regresaron a mi rutina, recordándome la importancia de disfrutar lo simple. Leer antes de dormir, escuchar música que me relajaba, caminar sin prisa y dedicar tiempo a actividades creativas llenaron mis días de momentos que nutrían mi paz. Nada era inalcanzable. Todo dependía de darme permiso para vivir de una forma diferente. Entender el pasado dejó de ser un dolor constante y se convirtió en una guía. Aprendí a ver mis experiencias desde un punto de vista más compasivo. No se trataba de juzgar la mujer que fui, sino de abrazarla y entender por qué tomó las decisiones que tomó. Esa comprensión me ayudó a soltar sin rencor y a construir una versión de mí más consciente y respetuosa. Cada avance consolidó una certeza. No solo había dejado atrás una relación dañina, también había recuperado mi dignidad, mi autonomía y mi voz. Nada de eso fue inmediato, pero cada paso confirmó que estaba donde debía estar. Hoy camino con una seguridad que nace de adentro, sin buscar validación externa. No espero que alguien llegue para completarme porque ya no me siento incompleta. Lo que tengo, lo que soy y lo que estoy creando basta para sentir que esta nueva vida, con todo y sus retos, es el renacimiento que necesitaba. Llegar a esta nueva etapa me obligó a mirar hacia atrás con honestidad, no para revivir lo que dolió, sino para entender cómo cada parte del camino me trajo hasta aquí. Después de tantos cambios, quise tener una conversación pendiente conmigo misma, esa que había pospuesto durante años por miedo a aceptar lo que realmente sentía. Había llegado el momento de cerrar el ciclo sin dejar cabos sueltos. Una tarde, mientras acomodaba algunas cosas en mi nuevo hogar, encontré una caja que guardaba recuerdos de mi vida anterior. No eran objetos valiosos. Eran pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, pero que de pronto se convirtieron en símbolos de etapas que necesitaba soltar. En lugar de sentir nostalgia o tristeza, apareció una sensación de calma. Cada recuerdo tenía un propósito, pero ya no formaba parte de la persona en la que me estaba convirtiendo. Decidí sentarme y tomarme el tiempo necesario para ordenar mis emociones. No buscaba cerrar el ciclo con rencor ni con un intento de justificar el pasado. Quería comprender las razones por las que permití muchas situaciones, no para culparme, sino para evitar repetir patrones que no me hacían bien. Reconocer mis fallas y mis silencios se volvió más liberador de lo que imaginé. También reflexioné sobre las personas que habían cruzado mi camino durante esa etapa complicada. Algunas me acompañaron incluso sin saberlo, otras se alejaron en el momento exacto. Comprendí que no todos están destinados a permanecer, y que soltar no significa perder, sino avanzar. Cada vínculo dejó una enseñanza distinta, y aunque algunas dolieron más que otras, todas me ayudaron a ver con más claridad la vida que ahora estaba construyendo. Pensé mucho en la mujer que fui antes de todo esto. Aquella versión de mí que callaba para evitar problemas, que cargaba culpas que no le correspondían y que sacrificaba su bienestar por mantener una ilusión de estabilidad. No sentí vergüenza al recordarla, sentí una profunda compasión. Esa mujer hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Esa mujer merecía ser escuchada, apreciada y cuidada. Y ahora me tocaba a mí hacerlo. Mientras avanzaba en esta reflexión, también surgió un pensamiento sobre la posibilidad del perdón. No hablo del perdón dirigido a quienes me fallaron, sino del perdón interno. Ese perdón que nace cuando una deja de reprocharse decisiones tomadas desde el miedo o la inseguridad. Perdonarme por haber confiado demasiado, por haber ignorado señales, por haber tratado de sostener lo insostenible, fue un paso importante en mi proceso de sanación. No sentí la necesidad de buscar a nadie para cerrar nada. El cierre no se encontraba en una conversación externa, sino en mi propia claridad.
Era yo quien necesitaba aceptar que ese capítulo terminó. La vida me estaba mostrando nuevos caminos y aferrarme a lo que ya no existía solo impediría mi crecimiento. Comprenderlo me dio una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Con el paso de los días, empecé a notar que mis decisiones ya no nacían del miedo, sino de una convicción honesta. Mis límites se volvieron más claros y mis prioridades cambiaron por completo. No buscaba llenar vacíos ni dependía de la aprobación ajena. La confianza que se formó dentro de mí se convirtió en el faro que guía cada paso que doy. Cerrar el ciclo también implicó aceptar que no necesito una versión perfecta de la vida para sentir tranquilidad. Lo que necesito es coherencia. Aprendí a decir que no sin sentir culpa, a reconocer mis emociones sin esconderlas y a escuchar lo que mi cuerpo y mi mente intentan decirme cuando algo no se siente bien. Esa conexión conmigo misma se convirtió en una herramienta poderosa, capaz de evitar que vuelva a caer en historias que no me pertenecen. Un día, mientras caminaba por una calle que se había vuelto parte de mi rutina, me di cuenta de algo importante. Ya no sentía miedo de volver a empezar. No temía quedarme sola ni cometer errores. Comprendí que la verdadera libertad no está en lo que se deja atrás, sino en lo que una se permite construir cuando deja de vivir desde la herida. Ese momento me confirmó que había cerrado el ciclo por completo. Cerrar no significó olvidar, tampoco borrar. Significó agradecer lo que aprendí y continuar con la seguridad de que mi historia no termina en aquel dolor, sino en la capacidad que descubrí para transformarlo. Cada paso que doy desde entonces nace de un lugar auténtico, sin cargas que no me corresponden y sin la necesidad de comprobar nada a nadie. Ese cierre me regaló una paz que llevaba años deseando. Una paz que nació de escucharme, de valorarme y de reconocer que merezco una vida donde mis emociones tengan espacio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que caminaba hacia el futuro con el corazón libre y la mente en calma. El proceso de mirar todo mi camino con honestidad me llevó a comprender una verdad que tardé años en aceptar. Muchas veces el problema no es amar demasiado, sino olvidarse de una misma mientras intenta sostener algo que ya perdió sentido. Esa comprensión cambió por completo la manera en que veo la vida, las relaciones y mis propias decisiones. Quise dejar esta reflexión como un recordatorio para quien, como yo alguna vez, ha permitido que el miedo y la costumbre definan su destino. Nadie debería quedarse en un lugar donde su voz es ignorada, donde la paz depende del humor ajeno o donde el cariño se convierte en moneda de cambio. La tranquilidad emocional no es un privilegio ni un premio, es una necesidad que no puede negociarse. Aprenderlo me tomó tiempo, pero ahora sé que ninguna relación se sostiene solo con amor si no existe respeto, reciprocidad y presencia real. Las señales siempre están ahí, aunque a veces una prefiera mirar hacia otro lado para no enfrentar lo que duele. Justificar comportamientos hirientes solo prolonga el daño. El corazón avisa antes que la mente, y el cuerpo resiente lo que la voz calla. La intuición no se equivoca, lo que falla es la costumbre de ignorarla. Escucharla hubiera cambiado muchas cosas, pero también entiendo que cada paso, incluso los más dolorosos, me preparó para despertar. También entendí que nadie merece cargar culpas que no le corresponden. Las decisiones de otra persona no son responsabilidad de quien intenta amar desde la sinceridad. Cada quien actúa según lo que tiene dentro, y cuando alguien no sabe cuidar lo que tiene a su lado, no importa cuánto se intente, jamás cambiará si no reconoce su propio vacío. Yo no era la causa del comportamiento de quien me falló, era solo el reflejo de lo que no quería enfrentar. El amor propio dejó de ser una idea abstracta para convertirse en una práctica diaria. No se trata de vanidad ni de orgullo, sino de saber reconocer el valor personal sin depender de la validación externa. Amarse implica poner límites, alejarse cuando es necesario y nunca aferrarse a una historia que se está cayendo a pedazos. El amor que se entrega a otros debe comenzar por el amor que una se da a sí misma. Las relaciones sanas se construyen con diálogo honesto, compromiso mutuo y acciones coherentes. Cuando una tiene que rogar atención, explicar lo obvio o justificar la falta de cariño, algo ya está roto desde dentro. No se sana un vínculo con sacrificios que solo caen de un lado. Tampoco se reconstruye nada con promesas vacías. La estabilidad emocional se sostiene con hechos, no con discursos. Otra lección importante fue comprender que alejarse no es fracasar. Alejarse es reconocerse. Es aceptar que una vida nueva empieza cuando se deja de intentar arreglar lo que no tiene remedio.
La salida no siempre es fácil, pero quedarse duele mucho más. Salí cuando entendí que la peor soledad no era estar sin compañía, sino vivir con alguien que hacía sentir que valía menos cada día. También aprendí que la dignidad no se negocia. Una vez que se pierde, cuesta años recuperarla. Por eso hoy tengo claro que nunca volveré a permitir que alguien decida cuánto valgo ni qué merezco. Las relaciones correctas no apagan, no desgastan, no humillan. Las relaciones correctas suman, acompañan y sostienen sin lastimar. Y aunque el proceso de soltar fue complicado, también fue el acto de libertad más grande que he hecho. No porque deseara castigar a nadie, sino porque finalmente entendí que mi bienestar no podía seguir dependiendo de alguien incapaz de ofrecerme un lugar seguro. La paz apareció cuando dejé de luchar contra lo evidente y comencé a construir un futuro desde mi propia fuerza. Cada persona que atraviesa una ruptura emocional merece saber esto: no eres débil por sentir, no eres ingenua por confiar y no eres culpable por esperar lo mejor. La debilidad no está en amar, está en quedarse donde el amor dejó de existir. La verdadera fortaleza surge cuando decides elegirte a ti misma aun cuando la vida te pida valor para caminar sola. Mi historia me enseñó que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Que una vida diferente sí es posible cuando te permites soltar lo que te lastima. Que la dignidad, la paz y la claridad pueden regresar incluso después de haber tocado el fondo emocional. Que el corazón puede renacer cuando entiende que su valor no depende de nadie más. La moral de todo esto es simple y profunda. Nunca sacrifiques tu tranquilidad por sostener a alguien que no sabe sostenerte a ti. La vida siempre recompensa a quien decide levantarse, sanar y caminar con la frente en alto, incluso cuando el camino empieza con dolor. Hoy camino con una claridad que jamás imaginé tener. La vida que tengo ahora no nació de un día para otro, sino de la constancia con la que me reconstruí después de dejar atrás un lugar donde ya no podía crecer. Cada decisión que tomé desde entonces estuvo guiada por la necesidad de encontrar paz, y esa paz se convirtió en la brújula que me acompaña en cada paso. Mi rutina actual es sencilla, pero está llena de sentido. Despierto sin ese peso que antes me seguía a todas partes y disfruto de la libertad de elegir sin miedo. Trabajo en un ambiente donde mis capacidades son valoradas, donde mis ideas importan y donde nadie intenta minimizar lo que siento. Regresar a ese espacio todos los días me recuerda que la vida puede ser amable cuando una se atreve a dejar lo que la está destruyendo. El hogar que construí con mis propias manos se transformó en un refugio real. Cada rincón refleja la calma que encontré dentro de mí, una calma que nunca experimenté mientras buscaba sostener un vínculo que me apagaba. A veces, cuando me siento en la sala con una taza de café, pienso en lo lejos que estoy de esa mujer que vivía en silencio. La distancia no es solo física, es emocional, espiritual y profunda. Y me llena de gratitud saber que pude soltar a tiempo. Mis relaciones también cambiaron. Aprendí a rodearme de personas que suman, que escuchan, que respetan mi camino. Ya no permito vínculos que desgastan ni conversaciones que se alimentan del drama. Prefiero la sinceridad, aunque duela, antes que cualquier compañía que robe mi tranquilidad. Esa elección ha hecho mi vida más ligera, más honesta y más auténtica. Con el paso del tiempo entendí que no necesito demostrarle a nadie lo que valgo. Mi historia habla por mí. Cada avance, cada límite que puse, cada paso hacia adelante refleja la mujer que soy ahora. Una mujer que se eligió a sí misma cuando más lo necesitaba. Esa decisión cambió todo, incluso aquello que pensé que nunca podría sanar. A veces miro hacia atrás, no para revivir el dolor, sino para recordar lo que superé. Mi historia no terminó en la traición, comenzó en el momento en que decidí cerrar esa puerta y abrir otra. Ese recuerdo me guía cuando dudo, cuando el miedo intenta regresar o cuando me pregunto si el camino que elegí es el correcto. Y siempre llego a la misma conclusión: lo correcto fue elegirme. Este epílogo no es un final triste ni una despedida amarga. Es una prueba de que sí se puede volver a empezar, que sí existe vida después del caos y que sí es posible recuperar la fuerza incluso cuando parece imposible. Me gusta pensar que la mujer que hoy soy finalmente abrazó a la que alguna vez temió perderlo todo. No perdió nada, ganó libertad. Si mi historia llega a alguien que está viviendo algo parecido, deseo que encuentre el valor para escuchar su voz interna. No tiene que ser fuerte todo el tiempo, solo necesita ser honesta consigo misma. La vida cambia cuando una se atreve a elegir la paz en lugar del miedo.
Y si esta historia resonó contigo, me encantaría saberlo. Cuéntame en los comentarios qué parte te movió más. Y si quieres seguir acompañando mis relatos, no olvides seguirme para estar pendiente de los próximos videos. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por dejarme compartir este renacimiento.